Esta ola polar, el invierno, tiene que ser cruzado con un dato de la realidad y cálculo que cada año tiene. Estamos a 3 días de que finalice la primera parte del año del ciclo lectivo, comienzan las vacaciones. Y lo que adoleció esta primera parte del año, sobre todo, en especial lo que a nosotros nos importa, es la información oficial de qué dificultades tenían las escuelas en calefacción. Y hablamos de uno de los puntos básicos. Ya se perdió en algún lugar aquella disputa de los 12 puntos que nace en el año 2011, conquista de Cetera. Vamos a charlar con alguien que estuvo sentada en el Consejo Deliberante, que es docente, siempre lo fue, es una trabajadora de educación, de una escuela muy especial en Barrio San Norberto, cerca de lo que es un emprendimiento cultural y político muy reconocido, que se llama La Chicharra, y que el año pasado, no por la chicharra, sino por una vocación que existía de parte de la gestión local de hacer como un polo educativo, cultural, bueno, eso no avanzó porque la provincia puso algunos reparos, pero sí se decidió desde la autoridad de la escuela, el director en aquel momento, en acuerdo, supongo, con algún actor importante de la provincia de Buenos Aires, el ceder parte de la tierra de la escuela, y entonces se hizo un muro más alto. Y ese muro significa una pérdida de terreno, pero ampliación del espacio público de una plaza. Esa escuela en particular, Lorena Pereira es docente de allí, está en obra. Entonces, qué mejor que preguntarle a ella cómo ha sido esta primera parte del año en cuanto a puntos básicos, porque la memoria no debe perderse. Sin memoria no hay presente, mucho menos futuro. Presentaciones, venimos. Es la primera vez que se ve una obra así, ya, de estas características. Se ve, o sea, nosotros 3 años que vivo acá y lo veo. Moreno antes se inundaba con 30 milímetros, la verdad que ya pasamos la última tormenta, cayeron 207 milímetros y no nos inundamos. En esta zona, esta obra, a pesar de no estar terminada, ya cumple una función. Estamos caminando con Martín Sabatella, una obra que está financiada por el BID, y bueno, felices de poder llevar dignidad a cada uno de nuestros pueblos. Conecta Graham Bell con la 2 de abril, un lugar sumamente transitado, tenemos muchos establecimientos públicos, un barrio aparte enorme. La localidad de Paso del Rey es el segundo barrio con mayor cantidad de habitantes. Es la secundaria 5, vos trabajás ahí. Haceme una descripción de las características que está teniendo la escuela, que entiendo sigue en obra. Hola, primero, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, la secundaria 5, la realidad es que vos estabas hablando en la introducción de los puntos de Cetera, y la realidad es que no cumple con los puntos de Cetera. Si los 12 puntos de Cetera en la escuela no existen, básicamente. Los 3 puntos básicos Los 3 se puntos cumplen. básicos- Mirá, ya bajamos de 12 a 3, te pregunto. Bueno, los 3 puntos básicos, uno de ellos también es el gas, por ejemplo, la calefacción. Y lo que nosotros estamos atravesando es que justamente no tenemos calefacción. Es decir, estufas hay, pero no hay, nosotros tenemos lo que es llamada la chancha, ¿no? Sí. Están vacías. Entonces, no hay gas con el cual calefaccionar las aulas. Sí, en este año nadie cargó las chanchas. Bueno, tiene que haber alguna cuestión con la conexión, supongo, prueba de hermeticidad, porque todos sabían que el invierno es el invierno, vos lo Claro. conocés, ¿viste? Hace frío. Entiendo que la prueba de hermeticidad se hizo a principio de año, creo, pero la realidad es que o estaba bien, pero ya no tenemos gas, o estaba mal, pero no se hicieron los arreglos. Entonces, en ese punto, de igual manera, nosotros no tenemos gas, los chicos están pasando frío. Nosotros cuando vamos, es una escuela con una construcción vieja, entonces ya de por sí es media fresca en sí.
en invierno, ¿no? Entonces no hay calefacción. Los chicos la están pasando frío. Y sobre todo con esta ola de frío polar que en realidad viene atravesando ya bastantes semanas, ¿no? Y justamente una de las cuestiones también del receso tiene que ver con el tema de la gran cantidad de frío que suele pasar en esta fecha. Sí, claro. Entonces, por eso es muy importante el receso escolar. No, pero es más importante prever que va a haber por lo menos 2 semanas o 3 semanas de frío. Claro. Y la calefacción tiene que estar garantizada en el mes, no sé, de mayo. Ponele. Mayo. Pero vos me estás diciendo que es una escuela vieja, que está en obra y que no tiene calefacción. Recuerdo una resolución de la provincia que cuando hacía 10 grados, las clases se suspendían. Y eso fue un reclamo que se hizo en algún momento. Parece que los momentos han cambiado, aunque son idénticos, pero se abren las puertas de las escuelas cuando no debería ocurrir porque ya estamos hablando de la salud, ¿no? Es decir, las condiciones habitacionales no son buenas, no son dignas. ¿Y la salud? Bueno, ahí lo que pasa es que ahí tiene que ver con una cuestión política. Siempre en estas situaciones tiene que ver con una cuestión política. ¿Por qué? Porque en realidad hoy el gobierno nacional es de otro color político y el gobierno provincial es de Unión por la Patria, del Frente de Todos, o como lo quieran llamar, ¿no? Kicillof. Entonces ahí no le pueden mostrar, es decir, que las escuelas están hechas pelota, diríamos, ¿no? A título general, y no solo en Moreno, sino también en otras partes de la provincia. Entonces, como acá tenemos que, están buscando un recambio político, no se puede hacer tampoco ninguna medida de lucha. Esto también es un reclamo sindical también, que los sindicatos tendrían que estar defendiendo lo que es la educación pública, las condiciones edilicias de las escuelas, y esto no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque son del mismo color político. Entonces, ¿ahí qué pasa? Están, digamos, sosteniendo, es decir, que nosotros vayamos a trabajar en cualquier condición, y peor aún, porque muchas veces terminan responsabilizando al directivo, que muchas veces el directivo es el primero que hace todas las notitas a consejo escolar, para que allá arreglen los baños, el problema de la electricidad, que el gas y demás cuestiones, y responsabilizando a ellos, cuando en realidad la responsabilidad pasa por otro lado, porque ahí la responsabilidad fundamental del Estado de las escuelas es del gobierno provincial. ¿Por qué? Porque las escuelas son provinciales y también, es decir, y también de consejo escolar, digo, porque también no nos podemos olvidar de eso. Y cómo es un órgano descentralizado de la Dirección General de Escuela, el Consejo Escolar. Los fondos educativos después siempre se terminan utilizando para otras cuestiones. Entonces, acá está bueno que lo podamos explicar un poco mejor. Cuando Vidal era gobernadora y hacía frío, se dispuso y fue una pelea y fue una conquista, pero además una comprensión de los momentos. 10 grados, no hay calefacción, es dañino para la salud, impacta la salud. Eso no hay ninguna duda. Sea Vidal o sea Kicillof, es lo mismo. El punto es que ahora hace menos de 10 grados, puede hacer 2 grados y tienen que ir los chicos a la escuela. Hay muchos que no van. Muchos que no van. sí. Y los laburantes tienen que ir, y eso impacta en la salud. Quiero decir, ya ni parche. Es que no hay calefacción, ni parche en la escuela esta, ni parche. No, ni ahí. Y es más, yo te puedo decir que hay chicos que se llevan la frazadita, ¿no? Entonces, y es más, también ¿Vos te acordás del frazadazo? ¿Vos te acordás? Sí, yo me acuerdo. Bueno, los chicos hoy se llevan Y la frazada. había que hacerlo, te digo, para que quede claro. Era una lucha. manifestación de lucha. Ahora que no, ni siquiera puede ser que tengan frazada los chicos, pero hay algunos que van con frazada a la escuela. Hay algunos que se llevan frazada. No solo digo, y acá no estoy hablando puntualmente de las 5, sino también en otras escuelas que también estoy trabajando y no tienen calefacción y los chicos se llevan la frazada para justamente poder soportar. ¿En cuántas escuelas estás laburando, Lorena? Y yo ahora estoy trabajando en 7 escuelas. Bien, de las 7 escuelas, ¿cuántas tienen calefacción? Hacé memoria, a ver. En realidad tengo dos escuelas que sí, 4. En 4 escuelas. 4 escuelas de 7. En cuatro aulas. ¿Por qué? Porque hay
Yo, por ejemplo, trabajo en una escuela que hay un aula que sí tiene y en la otra, que en la que yo justo estoy, pero esto no es de ahora, digo, el aire acondicionado está roto como hace 2 años. Claro, porque la otra, si no hay gas, no hay estufas. Vos recordás, María González, hoy es concejal, Sí. fue consejera escolar. Yo hablaba de la memoria. Cuando sucede algo en el Rojas, que hubo una fuga de gas en el Rojas, ella, junto con Beltrán, en aquel momento eran 2 figuras muy importantes del Consejo Escolar, digo por crónica periodística y por lo que me comentaron algunos alumnos de ahí, hablan del plan térmico, que Kicillof había decidido, ya que había una multiplicación de problemas con el gas, ir al plan térmico, que es colocar aire acondicionado, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó acá? De las escuelas donde vos estás, es decir, tenemos el aire, pero no anda. Claro, justamente, por ejemplo, en la secundaria 36 yo tengo un aula que en realidad tengo el aire acondicionado, pero no anda, es decir, pero hace 2 años que no anda. Y después tengo, por ejemplo, en otros lugares que, en otra aula de esa misma escuela, que por ejemplo, bueno, fue producto de la vandalización, ¿no? Que se robaron una parte del aire acondicionado. Pero ¿qué pasa? Ahí, por un lado, es decir, en la que sí deberían estar arreglados y no lo arreglan. Y sobre todo que lo que es los aire acondicionados, que necesitan mucho más mantenimiento. Que en realidad, bueno, hay que es decir, probarlos con el tema del gas, es decir, a ver si enfrían, limpiarle los filtros y otras cosas que yo no conozco mucho, pero en realidad hay que hacerle un mantenimiento, que no sucede. Entonces, ahí vemos que tampoco el plan térmico fue, digamos, para responder a la necesidad tanto de la ventilación como de la calefacción. Claro. Porque o es producto de la vandalización o después se termina rompiendo. Entonces, no es ni una ni otra. Y ahí volvemos a la cuestión, ¿no? Porque nosotros siempre venimos diciendo que en realidad también hay un ajuste, también de los gobernadores. Y acá yo también quiero plantear esto, que no solo está el ajuste de Milei, porque por ejemplo Milei nos recortó lo que es el salario docente, que ahora está preocupado por la alfabetización, pero mientras tanto recorta los salarios de los trabajadores docentes. Y después también de los gobernadores, que los gobernadores que también aplican el ajuste, ¿no? La motosierra de Milei también los aplican el ajuste los gobernadores. Sí, Kicillof tiene motosierra. También, porque ahí nosotros vemos cómo las escuelas están hechas pelota, los chicos pasan frío, es decir, el salario docente también está por debajo de una inflación, y la inflación que en realidad sabemos que después termina siendo dibujada por el INDEC hoy en día, y está por debajo de eso. Entonces, después están discutiendo todos cómo es la calidad educativa, pero mientras tanto, por atrás y por abajo, aplican un ajuste brutal, aplican la motosierra. Entonces, mientras tanto, nosotros tenemos que ir a trabajar en condiciones pésimas y los chicos también. Entonces, esa es la política tanto de los gobiernos, de todos los gobiernos de turno, digo, y que hoy en día, por eso nosotros estamos planteando que hay que ir justamente a salir a luchar para defender nuestros derechos, porque si no, como vos venís diciendo, hoy los 3 puntos básicos en muchas escuelas no existen. Eso es lo central, porque además vos estás laburando en las escuelas, es que lo estás viviendo, lo estás padeciendo. Qué tristeza que se hayan perdido tantas consignas. Fíjate vos que ya ni siquiera hablo de causas. Se perdieron hasta las consignas, porque esto está ocurriendo por una decisión política. No se suspenden las clases, cuando las condiciones son indignas y hasta son violentas, es de una violencia institucional. La última pregunta que te hago es, si te pusiste a analizar vos como dirigente política y como laburante de la educación, ¿qué sucede con la vandalización? ¿Por qué se repite el ataque y robo en escuelas? En Cuartel Quinto lo que está ocurriendo es grave, pero si vos, como laburante, como docente, te haces la pregunta y si encontrás alguna respuesta o alguna hipótesis, alguna conjetura. Mira, yo creo que en realidad en algún punto el tema de la vandalización es un tema muy profundo, ¿no? Y que en realidad es importante que en realidad cualquier gobierno tome medidas, obviamente evitando la vandalización, porque a ver, nadie le gusta
es decir, ir a trabajar y que te roben hasta una pava eléctrica para calentarte un poquito de agua. Porque, por ejemplo, hablando de la secundaria 5, no tenemos nada para hacer el mate cocido caliente para los chicos. Pero es gravísimo. Entonces, hay que tomar medidas. Yo creo que una de las medidas que pueden tomar, por ejemplo, es la de los serenos. Entonces, pero yo también estaba hablando de una cuestión más profunda, y ahí me parece que también hay que replantearse cómo, digamos, también la policía produce las zonas liberadas, por ejemplo. Entonces, cómo también, es decir, muchas veces la organización de la delincuencia muchas veces está entramado con la cuestión política y la policía. Entonces, me parece que también hay que ir ahí de raíz y también, digo, también profundamente que me parece que hay que discutir, ¿no? Porque, por un lado, ajustamos sobre justamente la salud, la educación, y cada vez los trabajos son más precarizados, y después, por otro lado, vamos a reprimir a toda cómo esta sociedad se termina en algún punto produciendo estos hechos. Entonces, me parece que, por eso digo, profundamente hay que ir a invertir más que todo en salud, en trabajo y educación. Si no, estas situaciones van a seguir pasando. También son efectos de la crisis. Sí, pero se charla en la escuela o entre ustedes, es decir, hacerte esas preguntas, que es una pregunta, pero hay que ir a lo profundo, decís vos, yo coincido, antes de pedir solamente que pongan un patrullero. Si ponen un patrullero, tiene que estar todo el día en el patrullero a la noche. No creo ¿no? que lo solucione. Por eso. No creo que poniendo un patrullero en la puerta de la escuela solucione el problema. Hasta te diría peor, porque muchas veces el patrullero en la puerta de la escuela, es decir, el patrullero ve a nuestros propios pibes y los pibes, es decir, lo que siempre hizo con los pibes, la policía, que a veces lo tienen pinta de, y entonces después se terminan, es decir, investigando. Estigmatización. Y demás cuestiones. Entonces, dudo mucho que en realidad teniendo un patrullero en la puerta de la escuela solucione el problema. Con las cámaras de seguridad también, podemos poner miles y miles de cámaras de seguridad y la realidad es que no lo soluciona. Entonces, me parece que hay que poner, me parece una de las formas, digamos, a corto plazo diría, es la cuestión de un sereno. Y realmente arreglar las escuelas, porque en realidad si después, es decir, no arreglamos exactamente con el tema de las rejas y demás cuestiones, y van a seguir sucediendo. Y después, por otro lado, me parece que hay que replantearnos realmente quiénes nos gobiernan, porque la realidad es que esto sigue pasando. Pasan los gobiernos y estas situaciones siguen pasando. Pasa ahora con el gobierno de Milei, ha pasado con el gobierno de Alberto, ha pasado y otros gobiernos también. Entonces, hay que ir replanteándose qué tipo de sociedad nosotros queremos, porque la realidad es que hasta ahora, todos los que nos gobernaron, digamos, viene pasando lo mismo. Entonces, me parece que hay que ir a un cuestionamientos mucho más profundos y después realmente invertir en lo que es lo esencial para los seres humanos en general, digo, salud, educación y también trabajo genuino y no todos los trabajos precarizantes que hay, que es lo que más crece.